Bueno, una de las cosas que vimos cuando hicimos esta actividad fue que cuando calculamos el trabajo que hace la fuerza gravitatoria, cuando el objeto se desplaza de esta posición a esta por este camino, era igual al trabajo que hacía la fuerza gravitatoria cuando hacía este camino. Es decir, que el trabajo de esta fuerza no depende del recorrido, sino solamente de la posición inicial y final. Hay otras fuerzas en las cuales el recorrido sí importa, ¿sí? Pero para la fuerza gravitatoria no importa. La fuerza gravitatoria es una fuerza que se llama conservativa. Es un tipo de fuerza que se encuentra en la naturaleza que se llama conservativa. Y el trabajo que hace esa fuerza no depende del recorrido. Hay otras fuerzas que sí. Por ejemplo, si yo miro el trabajo que hace el motor de la grúa, no le va a dar igual hacer este recorrido que hacer este. Si yo miro el trabajo que hago al arrastrar un objeto pesado, no va a ser lo mismo si yo voy en línea recta de un punto a otro que si hago todo esto. En uno voy a hacer mucho más trabajo que en otro. Es decir, que esto de que el trabajo es independiente del recorrido solamente aplica a las fuerzas conservativas. Fuerzas conservativas típicas, bueno, de las que vimos hasta ahora, la gravitatoria y la elástica, dos fuerzas que son conservativas. Para las fuerzas conservativas, entonces, puedo asociar lo que se llama la energía potencial. Perdón, me equivoqué. La energía potencial. La energía potencial es una variable de estado del objeto de estudio porque depende de la posición de mi objeto de estudio, ¿ven? Aquí X y acá en Y, pero que solamente esa energía potencial es una variable que es de mi objeto de estudio, pero que solamente aparece si sobre mi objeto de estudio está actuando esa fuerza conservativa. ¿Bien? Entonces, en el caso de la fuerza elástica, lo que tenemos es que la fuerza elástica se definía así. ¿Se acuerdan? Tenemos desde la posición del resorte relajado, lo estiro, entonces aparece un delta X, esta acá dependía del resorte. Y entonces la energía potencial elástica que tiene este objeto en este momento es esto. Es una energía asociada a mi objeto de estudio que depende de su posición porque está sometida a una fuerza elástica. En el caso de la fuerza gravitatoria, vamos a definir un eje que es paralelo a G. ¿Bien? Esto es importante. Cuando yo mida altura siempre van a ser en ejes paralelos al campo gravitatorio. Defino un cero de potencial que es arbitrario, puede ser el piso, puede ser la superficie de una mesa, no importa, es un cero arbitrario, yo digo acá está el cero, matemáticamente pongo ahí el cero, y respecto de ese cero voy a tener una determinada altura I, entonces la energía potencial de mi objeto de estudio va a ser mg, todo en módulo por I, y esto es positivo acá, es positivo, ¿sí? Porque esto es un módulo, si el I es positivo, la energía potencial es positiva. Si está abajo, si está hundido en un pozo, I va a ser negativo, la energía potencial es negativa. ¿Bien? Bueno, ¿qué nos dice? Hay un teorema que dice que el trabajo de una fuerza conservativa es menos el cambio en su energía potencial. Es decir, piensen que tenemos un objeto que se movió de acá a acá. Se movió desde una I0 hasta una I final. También acá se movió de un X0 a un X final, pero a nosotros en este caso lo que nos importa, porque vamos a calcular la energía potencial, y la energía potencial está asociada a la fuerza gravitatoria, y la fuerza gravitatoria depende de la altura solamente, o la energía potencial gravitatoria depende de la altura, lo que tenemos es que el trabajo de la fuerza de la Tierra, ¿sí? No importa si está sometido a otras fuerzas. El trabajo de la fuerza conservativa, vamos a poner acá, es igual, esto también podría ser para elástica, pero en este caso, es igual a menos el cambio en la energía potencial. Bien, entonces, por ejemplo, el cambio en la fuerza gravitatoria va a ser menos que habíamos dicho. ¿Ven? Entonces me queda menos mg, este menos queda acá, mg en módulo, y acá me queda I final menos I inicial, porque este es el delta I. ¿Bien? Sale de sacar factor común, ¿no? mg por I final menos mg por I inicial, saco mg factor común,
Me queda un menos acá afuera, entonces me queda así. Bien, ojo, acá lo que estoy haciendo es calculando no el trabajo total, sino solo el trabajo de la fuerza gravitatoria. Lo mismo podría ser para el caso de la energía potencial elástica. Bueno, eso lo vemos para la actividad 4. Entonces, ahí nosotros ya podemos hacer, fíjense, la actividad, déjenme ver, la actividad 3, bueno, que da una manzana que está, fíjense que algunos ya habían resuelto este ejercicio usando esto, pero fíjense acá lo importante, si yo digo que el objeto de estudio que es la manzana solo interactúa con la Tierra porque voy a despreciar el aire, entonces, ¿qué me queda? Me queda que la suma de trabajos es igual solamente al trabajo de la fuerza de la Tierra. ¿Por qué? Porque es la única fuerza, porque esta la desprecié. ¿Bien? El trabajo de la fuerza de la Tierra es igual a menos el cambio en la energía potencial gravitatoria. O sea, es igual a esto. ¿Bien? Donde puedo poner que I0 es el piso vale 0, que I0 es la rama vale 2 metros, e I final es el piso vale 0. Entonces ahí ya lo pueden calcular. Y a su vez esto es el cambio en la energía cinética. ¿Bien? Entonces, esto que lo tenían es igual a esto. Y esto es igual a esto. Y esto es igual a esto. Entonces, finalmente, para este problema les queda que el cambio en energía cinética es igual al cambio en energía potencial, bueno, con los arreglos de signos que haya que hacer. ¿Sí? Recuerden, la velocidad inicial es 0, entonces ahí pueden calcular la velocidad final. ¿Bien? Bueno, entonces, esta es la que teníamos de antes. Esto es para qué decirles que esto de que ustedes escribieron de que energía cinética, el cambio en la energía cinética es igual al cambio en la energía potencial, solamente se cumple si la única fuerza que actúa sobre el objeto de estudio es una fuerza conservativa. En este caso la fuerza de la Tierra. Si aparece otra fuerza que no es conservativa, no se cumple eso. Porque en realidad entonces lo que hacemos es juntar estos dos teoremas. Que la suma de todas las fuerzas es el cambio de la energía cinética, que la suma de todos los trabajos es el cambio de la energía cinética, ese es el teorema que vimos antes, con este nuevo, que es que el trabajo de la fuerza conservativa es menos el cambio en la energía potencial. ¿Bien? Entonces, cuando la única fuerza que está actuando, es decir, la única fuerza en esta sumatoria es una conservativa, me queda que esto es igual a esto. ¿Bien? Esto es igual a esto si solo está actuando la fuerza conservativa. Si aparecen otras fuerzas, ya no puedo decir que esto es igual a esto. Por eso era importante cuando yo les decía a los que habían resuelto el otro problema usando esto, que no estaba mal, pero que faltaba aclarar esto. ¿Sí? Bueno, esta sale de acá. Ya la tienen. Y esta también la tienen teniendo en cuenta que la velocidad inicial es 0 y bueno, después ustedes pueden calcular la velocidad final si quieren, que es lo que les pide, la rapidez final, ¿bien? Ustedes tienen todos los datos de esto, tienen la rapidez inicial que es 0, entonces pueden calcular la rapidez final. Y ahí ya pueden hacer la actividad 3. Y después lo que tienen a continuación es un poquito de teoría, donde les dice esto mismo que les acabo de decir, donde fíjense que les dice que la suma de todos los trabajos va a ser entonces el trabajo de las fuerzas conservativas, que se puede calcular con el cambio de la energía potencial, más el trabajo de las fuerzas no conservativas, que en ese caso sí la voy a tener que hacer con la definición de trabajo, que ya vimos que era esta. ¿Bien?